Los procesos de la vida son como los ríos que serpentean, a veces calmos, a veces furiosos, pero siempre, siempre fluyen hacia un océano de aprendizajes. Estamos en legítimas dudas y sabemos que ninguna pregunta es buena o mala, solo existen legítimas dudas. En el mundo hay muchos tipos de preguntas. Ninguna es buena ni mala. Solo existen más dudas, más dudas, más dudas, más dudas, más dudas. Y en esta mañana tenemos a un gran invitado, a todos los amigos que nos ven y nos escuchan. Estamos con JJ, con Jimmy Jairala. Bienvenido, Jimmy. Rogelio, muy amable. ¿Cómo te está tratando Ambato? Muy bien, a mí, gracias a Dios, en la sierra siempre, justamente por el reconocimiento de tantos años de trabajo en medios, la prefectura, etcétera, la gente me recibe con mucho cariño. Los medios, sobre todo, medios de comunicación que al colega siempre le buscan el espacio, ¿no? Así que yo contentísimo aquí en Ambato. Para los amigos que siempre nos escuchan, ya saben que este más es un espacio de conversación, incluso a veces un espacio de catarsis, donde vamos quizá a conversar desde los inicios de Jimmy, ¿no? ¿Mm? Jimmy, en primer lugar, ¿por qué ese nombre? Porque cuando nací, mi papá, mi mamá me pusieron Jaime Antonio. Y una abuela muy querida, que en paz descanse, que vivía en Estados Unidos, y venía, me decía Jimmy. Entonces, de ahí en más, todo el mundo me decía Jimmy. Y fue una especie de cruz que tuve toda mi vida, ¿no? Porque desde las listas del colegio, bueno, Jairala Balaza, Jaime Antonio, pero era Jimmy, todo el mundo sabía que yo era Jimmy. Cuando ya empecé a trabajar y tenía que cobrar algún dinero y me pagaban en cheque, si ponían Jimmy no me lo pagaban en cheque. Tenía que pedir, por favor, cámbiame el cheque, pon Jimmy, pon Jaime Antonio, perdón. Y ese Jaime Antonio lo tuve como una cruz todos estos años, hasta el 2005, después de la primera elección a alcalde de Guayaquil, donde ya mi suegro a la vez había sido mi alterno en el Congreso y me dijo, ¿puedes tú cambiarte de nombre? ¿Cómo que me puedo cambiar? Sí, sí, es un trámite fácil. Efectivamente, en una semana hice el trámite en el registro civil, cualquiera. Si tú te llamas Rogelio, te quieres llamar Roger, vas al registro civil, haces un trámite con un abogado y te cambia el nombre. Lo que te dice el documento sí es que eres la misma persona, ¿no? Ajá. Porque mañana o pasado lo que hiciste como Jaime Antonio no es que no sirve, es que eres la misma persona, pero yo ya soy solo Jimmy Jairala Balaza. Te cuento que a mí me pasaba, realmente le atinaste, Jimmy, y a mí toda la vida me han dicho Roger, de Roger, 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 y también en mis redes en su momento yo tenía Roger, pero ya me estaba causando conflictos, como dices, porque todo el mundo me conocía como Roger y había de los hombres, sí, y me pareció una excelente idea, realmente no lo había Es pensado. posible y fácil y rápido. Cuando, cuando hablamos, Jimmy, de tu ciudad natal, de Guayaquil, es tu ciudad natal, ¿verdad? ¿Cómo cómo recuerdas a ese Guayaquil de tu infancia? Mira, solemos decir las personas ya de, de mi, de mi era, digamos, ¿no? De mi camada, que todo tiempo pasado fue mejor. Y yo considero que versus lo que mucha gente opina, en el sentido que no hay que decir eso, que ahora, que la era moderna, que la comunicación, el tiempo pasado para mí era mejor, ¿no? Primero vivíamos en paz. Los niños podíamos salir a jugar a la calle, casi que en la media calle jugábamos a las canicas, jugábamos tres en raya, cualquier cosa. Los padres nos confiaban permisos, por ejemplo, para irnos solos al cine. Cuando yo vivía, recuerdo, por ejemplo, en alguna de las ocasiones, en el barrio del Seguro, el cine quedaba como a 6 cuadras, pero no había problema. Nos daban permiso hasta para ir de noche al cine. Era la seguridad, realmente es un capital que uno no sabe que lo tiene hasta que el momento en que lo pierde, ¿no? Todo era más bonito, hasta el enamoramiento con tu pelada era más bonito, porque ahí tenías que depender de un teléfono, si es que tu papá o tu mamá no le habían puesto candado para que no marques. Ujú. Entonces tenías que citarte por teléfono y cuidado cuando estaba el papá o la mamá de ella, etcétera, etcétera. Era todo más laborioso,
pero más emocionante, ¿no? Claro. Ahora tú con un mensaje de texto ya arreglaste una cita, no necesitas cuidarte de nadie. Eran otros tiempos, y yo considero que viví, por ejemplo, una niñez hermosa, en el colegio en Cristóbal Colón, que es en el que me eduqué. Si yo volviera a nacer, créeme que diría, ponme, Dios mío, donde me pusiste en la maternidad de Enrique C. Sotomayor cuando mi mamá me trajo al mundo. Como diría el empresario Fernando Artieda, era otra y no esa Guayaquil, ¿no? Sí, sí, no, no, ha cambiado completamente, completamente. Incluso sabiendo del acontecimiento que pasó hace No solo con Guayaquil, perdona, Perú, todo el país, ¿ah? claro. El mundo ha cambiado, es terrible. Decía, muy diferente a lo que pasó con tu hijo, lamentablemente, hace poco, ¿no? Claro, Temas de seguridad. y es un asunto que todavía no se ha resuelto. La Policía Judicial se tardó un mes en entregar el informe a raíz de un tuit que tuve que subir porque qué extraño que se demoraron tanto, pero bueno, lo entregaron, la Fiscalía está investigando, yo lo que quiero solamente es saber la verdad. Porque en ese carro iba mi hijo, pues ese es el carro, mi carro. Entonces, no he querido sacar provecho político, yo no he dicho atentaron contra mi vida, porque yo creo que eso no es lo decente en política. Yo solo quiero saber la verdad, porque ahí está mi hijo, su novia, y felizmente, pobrecito el custodio, pero a él le atinaron 3 tiros, Claro. ¿no? De los 9 que pegaron en el carro, más los 2 más que felizmente no sé a dónde fueron. Jimmy, ¿en qué momento te empezaste a interesar por la política? A ver, cuando uno es periodista y ha pasado por todos los estamentos del periodismo, yo he hecho periodismo radial, escrito, he sido corrector de pruebas, fui jefe de fotocomposición en El Universo, a mí no me ha faltado nada. Revistas también, estuve con Marcelo Marchán, un genio del periodismo también, que paz descanse, en la revista La Otra. eh, Pasé por todas las etapas y todo es un aprendizaje, ¿no? Y como esas etapas a ti te permiten estar en contacto con la gente de la calle, y como reportero o como cronista, ahí es que te das cuenta tú que como periodista puedes hacer mucho, pero tienes un techo. Si tú quieres hacer realidad algo que sueñas como periodista, a lo mejor nunca lo vas a poder hacer. Porque se necesita poder, se necesita a lo mejor un cargo público. Ujú. Y dije yo, bueno, voy a ver si yo ya había llegado al techo. O sea, yo había sido director de noticias y arriba me golpeaba contra el tumbado. Después nació mi productora, pero yo ya me sentía un poco vacío, digamos. Y cuando alguien se entera, un amigo querido se entera de que yo estaba pensando en hacer política, me fue a buscar. Y ese amigo me invitó a ser parte del PRE, que era un partido que estaba en épocas difíciles. Y yo le dije, porque era el PRE, dije, caramba, bueno, hazme una encuesta. Si salgo con 10 puntos en la encuesta, yo soy candidato a alcalde de Guayaquil, me invitó a eso. Y regresó a los 2 días con la encuesta y, y tenía 10 puntos, pero me habían medido con Vito Muñoz, con 3 o 4 periodistas, con el Carlos Víctor Morales, con todos los periodistas deportivos, famosos de la televisión. Dije, eso no vale, boludo. A mí me tienen que medir con Nebot y todos los precandidatos. Por último, hasta para sacarme la vuelta de eso. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2003, más o menos. Sí, y regresó con la encuesta Ajá, y volví a sacar un porcentaje bastante parecido, por supuesto, Nebot mucho más arriba, ¿no? claro. Entonces ya, como yo soy una persona de palabra y ya la había empeñado, acepté, fui candidato a alcalde con el afán de servir a la ciudad. Y bueno, saqué el 32% de la votación, que fue bueno en ese momento, sin control electoral. Yo no sabía nada de eso, Claro. cero control electoral. Así que seguro hubo una fuga de algunos votitos ahí. Y bueno, después fui congresista, o el PRE, me desafilié, y el resto de la historia pasa por la prefectura, que es donde más pude servir, ¿no? 10 años. Ahí pude ser claro, ahí formé las escuelas de fútbol, el Centro Integral de Quinoterapia para tantos jóvenes, adolescentes, niños con discapacidad. Era la Orquesta Sinfónica Juvenil, el coro, no tenía nada la prefectura. En el área social era nada. En el área social lo único que sabía la gente del Consejo Provincial era que había un prefecto que tuvo pues 17 años en el puesto y que sospechaba que hacía carreteras, nada más. Claro. Entonces lo que hicimos fue darle personalidad a la prefectura y le pusimos de hecho la prefectura, no era ni siquiera un eslogan, era el logotipo, y así trabajamos 10 años
en absoluta armonía con alcaldes que ni siquiera eran de mi partido. De esos 10 años de experiencia en lo público como tal, ejecutando un presupuesto, ¿qué es lo que más te impactó? Me impactó la enorme necesidad que había, por ejemplo, en el campo, al extremo que la primera obra que hice a raíz de una visita que hice a unas escuelitas rurales y veía pues que los niños estudiaban en piso de tierra, que no tenían pupitres, ni un simple ventilador. Llegué al despacho y llamé a la directora de planificación y le dije, tenemos que hacer un plan con el Ministerio de Educación, un convenio, hagamos una gestión en el Banco del Estado para prestar plata y reconstruir esas escuelitas, que eran muchas. Entonces a los 2 días vino, ya tengo el plan, ¿cuántas escuelas hay? 88. Le dije, no, no pueden ser 88, tienen que ser 100, porque hay que pensar hasta en el marketing, ¿no? Y ese fue mi primer gran plan, se llamó 100 escuelas, y yo reconstruí 100 escuelas en Guayas. Escuelitas que quedaron muy bonitas, de primer nivel, eran divididas en 2 aulas que se abría una puerta y ya era un salón de actos y era el salón de reuniones del recinto, por ejemplo, ¿no? Y de ahí en más todo fue hermoso en la prefectura, las escuelas de fútbol, 20.000 niños por lo menos estuvieron lejos de las drogas, del alcohol. Eso es prevención, pues, ¿no? Del ocio, de los vicios en las escuelas que eran gratis. Todo lo que hice yo para la gente más necesitada fue gratis. Jimmy, ¿cómo le ves a Ambato ahora? Me imagino que tú ya has venido algunas Sí, veces acá a he Ambato. venido y ¿Cómo le ves? mira, aquí el termómetro que hay en las ciudades, y yo siempre digo, son los compañeros periodistas y los mercados. Y me ha pasado en Riobamba, me ha pasado en Cuenca, en todas las plazas a las que voy. Tú vas a un mercado y encuentras la realidad de qué es lo que está pasando, ¿no? Ahí es que tú te das cuenta que tienes que aterrizar para entender los problemas de la gente común. Ahí la gente que comercia en los mercados te dice que han bajado las ventas en un 30, 40%, que se les pudren las frutas, que ya la gente antes venía a comprar comida para 3 o 4 días y ahora viene solo de un día para otro porque se le daña en la refrigeradora por los apagones, que bueno, total es que no encuentras tú a gente, compradores y vendedores que te diga qué bien estamos. Y ahí es cuando uno se pregunta, pero si nos están diciendo que la inflación de este mes va a ser cero, eso debería ser bueno. Y no es bueno, porque significa que la gente no está vendiendo. Y que la señora que vende, qué sé yo, pues fruta, se le va a podrir la fruta. Y a la señora de la tienda va a tener que conservar en stock mucha mercadería que no vendió. Ajá. Entonces es malo eso de cero inflación. Y eso es lo que va a pasar. Pero si tú tienes presidentes que no están conectados con la realidad, encuentras entiendes, ¿no? Presidentes que han visto la pobreza en helicóptero o en avioneta volando bajo, pero no han pisado lodo, no han hecho como nosotros los periodistas, que no necesariamente el periodista tiene que haber sido el que pasó las necesidades, ni tampoco es bueno contar esas mesas. Pero yo sí, pues no solamente como periodista, sino como candidato, yo sí hacía campañas puerta a puerta, no iba por la mitad de la calle saludando así. Yo voy de casa en casa y conozco lo que necesita el ciudadano, ¿no? Hay que aterrizar las propuestas y entender a la gente pobre. Y me temo mucho que aquí los políticos profesionales no la entienden, no entienden la pobreza, no la entienden. Lamentablemente creo que Ambato es una de las ciudades más golpeadas de estos últimos años en el sector económico, incluso en el tema de seguridad, porque Ambato, una de las ciudades más seguras de su momento, ahora creo que estamos bastante mal El año y, pasado hubo y es un poco 29 muertes complicado. violentas en Tungurahua, si no estoy mal. Exactamente. Y es un poco complicado a veces entender al votante, ¿no? A ver, es complicado entender al votante. De hecho, Ambato, Tungurahua, es una ciudad y provincia muy celosa en este tema, ¿no? Así es. Es muy analítica la gente, pero responde generalmente a los políticos que están conectados con la realidad, con las cosas que pasan. Porque me parece a mí que Tungurahua es una de las provincias donde la gente sí discrimina, los votantes sí discriminan, ¿no? Te separan al que te entiende del que no te entiende. Eh,
Bueno, aunque a veces también pasan cosas que yo no entiendo. Así En pasado, en la segunda vuelta votaron por el presidente mayoritariamente. Tampoco lo entendí, pero lo respeto. Sin embargo, es una provincia que desde mi perspectiva como político ha madurado mucho. Pero decir que Tungurahua hoy está bien, o que Ambato está bien, que Pelileo está bien, eso no es verdad. En Pelileo las ventas han bajado un 30 o 40% por el tema de la energía eléctrica. es. Hay despidos, hay gente que se queda con sus pantalones estoqueados porque no vende y porque el turismo ha bajado también. Y mucha gente que viene a hacer turismo a Ambato se iba a comprar a Pelileo, famoso por los jeans. A propósito, yo necesito uno, voy a irme esta tarde a Pelilejo y aprovecharé para conversar y ver cómo están las cosas. Pero qué pena que me da de decir como ecuatoriano que nadie te dice qué bien que estamos, ¿no? Cómo este es el país que yo quiero. No, Claro. no lo es. No, no hay un rincón del país que pueda Nadie, nadie, nadie. decir eso. Vamos a hacer un pequeño test, estimado Jimmy. Preguntas rapidísimas. ¿Cuál es tu plato favorito? Bueno, típicos, por ejemplo, arroz con menefe puré de papas, me encanta. ¿Cuál es el último libro que leíste, Jimmy? Yo he leído casi todos los de García Márquez. Ese es el autor que más me gusta. ¿Tu película favorita? La verdad es que no tengo película favorita, pero la que recuerdo más por los recuerdos que me trae es una tú ni nacías, se llama Historia de Amor con Ryan O'Neill hace 30 años, 40 años, que sí. Pero es la verdad, es la que más me impactó a mí. Perfecto. Por eso es que yo soy muy romántico. Esa película me dio en el corazón. ¿Y tu canción favorita? Todas las de José José. Amnesia me encanta. Me gusta mucho. A mí desde chico me decían que yo era un joven viejo porque como mi padre era productor musical, tenía estudio de grabaciones, almacenes de discos, siempre llevaba los discos, como era productor, y nos lo hacía oír en la casa. Entonces, toda la música que le gustaba a él, que era generalmente música romántica, nacional, etcétera, es la que se nos pegó a todos nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo vi grabar el último disco de su vida, Julio Jaramillo. Jaramillo grabó el último long play de su vida en el estudio de mi papá, What? ya casi sin voz. Pero, y ahí es cuando uno aprende cosas que no sabe. Yo le dije a mi papá, pero papá, Jaramillo ya no canta. Jaramillo conversa, pero es Jaramillo. Y efectivamente fue un éxito ese disco, el último. Fue un éxito rotundo, lo vendió los derechos en todo el mundo de ese disco. El último que grabó. Jimmy, un mensaje que puedas dar a los jóvenes que van a votar en estas próximas elecciones y también a los jóvenes que se están involucrando en la política. Primero decirles a los jóvenes que en la política no todo está perdido. Que lo que tenemos que entender es que hay que rechazar esa polarización en la que nos han colocado a los ecuatorianos, ¿no? Ujú. O eres de derecha o eres de izquierda, o eres correísta o eres anticorreísta, te ponen una etiqueta así. Y 6 de cada 10 votantes no están en esa onda. 6 de cada 10 personas que quieren votar rechazan esa segmentación, esa segregación, y son los que están apuntando al centro, porque este país ya probó con personajes experimentados en lo privado, probó también con empresarios jóvenes. Ujú. Hoy tenemos un presidente joven y el resultado es un país con 86.500 millones de dólares en deuda interna y externa, con graves problemas de liquidez, con atrasos, le deben 120 millones a los prestadores de servicios, un desastre. Entonces, ya la gente quiere otra clase de presidente más conectado con sus necesidades y que entienda que la opción que nos queda hoy es la del centro, a la que no se le ha dado la oportunidad, que es una opción de unidad y una opción más práctica. Ya debemos ser menos ideológicos para gobernar el país y más pragmáticos. ¿Por qué no puede venir la banca privada del Ecuador, por ejemplo, internacional? ¿Por qué no? ¿Qué atentado contra la soberanía es ese? Si más bien la competencia tiende a bajar los intereses. ¿Por qué no puede haber inversión privada, por ejemplo, en las nuevas hidroeléctricas concesionadas? ¿Por qué? Entonces, tiene que ser más práctico que ideológico. Pensar un poco menos en que todo es un atentado contra la soberanía. Más bien, oiga, lo que tenemos que cuidar es que la gente coma, que los chicos puedan estudiar, que este sea un país seguro, que es lo elemental que aquí ya no hay, que tengas acceso a medicina. Todo, si me dices una cosa que esté funcionando bien, yo te aplaudo, Claro. pero realmente en todo hay que hablar, hay que decir. Estuvimos con Jimmy Jairala en Legítimas Dudas. Muchísimas gracias, Jimmy, por este
momento, por este tiempo que nos has dado. Así que amigos, atentos a las redes sociales. En el mundo hay muchos tipos de preguntas. Ninguna es buena ni mala. Solo existen